En este video vamos a ver el método de componentes rectangulares para sumar vectores. En sus apuntes nos dice que este sistema aplica para sumar para cualquier cantidad de vectores. O sea que con este sistema de vectores yo puedo sumar 1, 3, 5, 7, 8, 10 vectores, los que quiera, obtener la resultante de 20 vectores. Pero para que entendamos bien esto, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos estudiado hasta el momento. Recordemos que en el video anterior vimos cómo calcular la resultante de vectores que actúan en los ejes X y Y. Todos los vectores que actúan en X son vectores colineales entre sí, actúan en la misma línea de acción, todos en X, y por lo tanto, dijimos, se suman como números, respetando nada más los signos, positivos para la derecha, negativos para la izquierda. Así lo sumábamos y encontrábamos la resultante en X. Luego, los vectores que actuaban en Y, los sumábamos de igual manera como números, nada más respetando también los signos, positivos para arriba, negativos para abajo. Entonces, supónganse que encontrábamos, después de sumar los vectores en X, una resultante en X que va para la derecha y una resultante en Y que va para arriba. Decíamos, bueno, ya tenemos dos vectores, estas resultantes finalmente son vectores también. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que yo puedo calcular la resultante de estas dos resultantes. O sea que estas resultantes vienen a ser dos vectores más, los uso como tal para calcular su resultante total. Para eso usábamos el método del paralelogramo. Esta resultante en Y la transporto para acá, esta resultante en X la transporto para acá. Ahí está el paralelogramo, uno del origen a donde juntamos. Esa es la resultante total. Y después dijimos que íbamos a aplicar teorema de Pitágoras porque conocíamos este cateto, conocíamos este y podíamos calcular este. Pero ahorita quiero que nos quede muy claro qué significa, si yo saqué resultante en X y resultante en Y, qué significa calcular la resultante total. Para eso, imaginemos aquí que teníamos la resultante en X y la resultante en Y actuando sobre un cuerpo. ¿Qué significa cuando yo saco la resultante total? Significa que sobre ese mismo cuerpo, si yo aplico nada más la resultante total solita, me causa el mismo efecto que estas dos juntas. Entonces, fíjense, esto es igual a esto. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo tengo dos vectores y quiero uno en X y uno en Y quiero su resultante, la puedo obtener. Pero también aquí puedo hacer el proceso inverso. Si yo tengo esta resultante, la puedo cambiar por sus componentes X y sus componentes en Y. Entonces, acuérdense, nosotros conocíamos X y encontramos RT. Pero ahora estábamos platicando de que nosotros ya sabemos sumar vectores que actúan en X y en Y. Entonces imagínense que estamos sumando vectores en X, vectores en Y, y de repente me dicen, también súmale este vector. No, pues ese vector tiene un ángulo, no está ni en X, ni está en Y. Y a mí nada más me han enseñado a sumar vectores en X y en Y. Entonces te van a decir, pues no está fácil. Este vector que te están pidiendo sumar, substitúyelo o cámbialo por sus componentes X y sus componentes Y. Y de esa manera tendrás todos los vectores actuando en X y todos los vectores actuando en Y. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por eso se llama componentes rectangulares, porque cualquier vector que tenga un ángulo de inclinación lo vamos a poder sustituir por sus componentes rectangulares X y Y. Rectangulares quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Fíjense, esta figurita ya la conocíamos. Cuando nosotros dijimos que teníamos la resultante en X y la resultante en Y, dijimos sacamos la resultante final por el teorema de Pitágoras. Dijimos, esto es un triángulo
rectángulo. Conocíamos Bx y By y queríamos encontrar esto y lo sacamos por teorema de Pitágoras. Pero ahora es al revés. Imagínense que me dan este vector con su ángulo directriz. Y ahora me dicen, conociendo este vector inclinado con su ángulo de inclinación, encuéntrame cuánto vale su vector en X y su vector en Y. Bueno, pues sigue siendo un triángulo rectángulo y como tal aplica teorema de Pitágoras, aplica función seno, aplica función coseno, aplica función tangente. Para este ángulo, que es el que conocemos, cateto opuesto es BY. ¿Por qué? Agarro aquí, bisecto el ángulo y llego a este lado. Este es el cateto opuesto. El que está enfrente del de 90 es la hipotenusa. Entonces, opuesto, hipotenusa. El que me queda es el adyacente, cateto adyacente. Bueno, entonces, en este triangulito voy a sacar la función seno de teta. Seno de teta es igual a cateto opuesto, que es BY, entre la hipotenusa B. De aquí despejamos BY. Esta B que está dividiendo pasa acá multiplicando. Y me dice que BY es igual a B por el seno de teta D. Esta formulita va a ser una que vamos a estar aplicando. Y aquí les recuerdo nada más que en lugar de poner BY también puedo poner BJ, seno de teta D. Ok. Con el mismo triángulo, ahora saco el coseno. Coseno es cateto adyacente, Bx, entre hipotenusa, B. Despejando otra vez esta B pasa multiplicando y me queda que la componente en X va a ser igual al vector que quiero descomponer multiplicado por coseno de teta D. Y también vuelvo a poner que en lugar de Bx puedo poner Bi. Ok, estas van a ser las fórmulas que me van a permitir descomponer cualquier vector que esté con un cierto ángulo de inclinación en sus componentes X y Y. Pero me he dado cuenta en algunas preguntas que me han hecho que no les queda claro teta D. Teta D dijimos que era el ángulo que se mide desde el eje positivo de las X girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Esto es cuando está en el primer cuadrante. ¿Qué pasa cuando está en el segundo? Pues que en el segundo es este ángulo es de aquí a acá. Del eje positivo de las X girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas hasta encontrar el vector. Cuando el vector que voy a descomponer está en el segundo cuadrante, teta D va a ser un ángulo mayor de 90, porque aquí ya es 90 más un pedazo. Cuando está en el tercer cuadrante, el vector que quiero descomponer, ¿cuál es teta D? Pues este. Desde el eje positivo de las X girando hasta encontrar al vector resultante. Cuando está en el tercer cuadrante, teta D siempre será un ángulo mayor de 180 grados. Y finalmente, cuando el vector que quiero descomponer está en el cuarto cuadrante, teta D otra vez se mide desde el eje positivo de las X girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. El ángulo siempre será, cuando esté en el cuarto cuadrante, mayor de 270 grados. Entonces, estas fórmulas me sirven, pero siempre vamos a usar teta D. Por eso les vuelvo a repetir teta D. Aquí nos dicen que es importante resaltar que en esta ecuación se debe utilizar siempre el ángulo directriz teta D, ya que al hacerlo obtendremos con la ayuda de la calculadora los valores correctos con todo y signos correspondientes. Por ejemplo, aquí este vector en X va para acá, pero en el segundo cuadrante este vector sería sería negativo. Si yo aplico este ángulo y su coseno, me va a salir negativo. La misma calculadora me va a dar los signos. Por eso es importante que lo utilicemos.
Entonces, siempre vamos a estar utilizando teta d. En los casos en que no nos den el ángulo directriz, nosotros tendremos que obtenerlo analizando el dibujo que se nos presente. Por ejemplo, acabo de dibujar uno aquí, así muy rápido. Imagínense que este es el vector que se nos presenta y nos dicen, forma un ángulo de 30 con la y. ¿Ese sería el ángulo directriz? No. El ángulo directriz sería de aquí hasta acá. ¿Cuánto valdría? Pues de aquí a aquí. Sabemos que vale 90 grados el primer cuadrante más 30, valdría 120. Entonces, muy abusados. Siempre vamos a estar utilizando el teta d. Ahora nos dicen que la resultante de un sistema de vectores se calcula como sigue. 1. Después de dibujar los vectores que se desean sumar, se obtienen las componentes rectangulares de cada vector, B1x, B1y, B2x, B2y. ¿Cómo las vamos a obtener? Pues con las fórmulas que hace un ratito vimos. Ya que están todos en x y en y, sumamos, considerando signos, todas las componentes en x para obtener la resultante en x, o sumatoria de vectores en x. Ok, ya esa es simbología. 3. Ya que están todos descompuestos, se suman, considerando los signos, todas las componentes en y para obtener la resultante y aquí ella está. ¿Para qué? Para que entonces al final nosotros regresamos a lo que ya sabíamos hacer. Ya sumamos todas las resultantes en x, las resultantes en y calculo la resultante final. ¿Cómo? Su magnitud con teorema de Pitágoras, sumatoria de vectores en x al cuadrado más sumatoria de vectores en y al cuadrado, o bien resultante en x al cuadrado, resultante en y al cuadrado. Bien, y aquí, beta, ¿cómo vamos a calcular beta, el ángulo? La tangente de beta es la resultante en y entre la resultante en x. Pero me dicen que beta es un ángulo agudo que siempre forma la resultante con el eje de las x. Entonces, por ejemplo, aquí, este es beta. Está en el primer cuadrante, este es beta. ¿Y cuál? Este es beta que voy a poder calcular. ¿Y cuál es teta d? Pues cuando está en el primer cuadrante es el mismo, porque a partir de aquí giro y tengo. Primer cuadrante, bien. Pero ¿qué sucede si me queda aquí? Beta yo lo calculo con la fórmula y es el ángulo que forma la resultante con el eje de las x. ¿Pero qué es teta d? De aquí, desde el eje positivo de las x, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, hasta encontrar la resultante. Entonces, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, beta y teta d no son iguales. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplica. Bien, dice, problemas para resolver en clase. Dice, efectuaremos el cálculo de un problema que ya hemos resuelto con otro método. Puede haber sido el método gráfico. Calcular la resultante de los siguientes vectores. B1, 100 newtons a 45 grados y B2, 80 newtons a 170 grados. ¿Qué sucede aquí? Fíjense, aquí no hay necesidad siquiera de graficar esos ángulos, porque lo que me están dando aquí son los ángulos directrices, 45 y 170. Yo hace un rato les digo que a veces tenemos que graficarlos porque no me lo dan para obtener el teta d, pero aquí me lo están dando. Entonces voy a aplicar mi fórmula que me dice componente en x es igual al vector por el coseno del ángulo. Lo estoy poniendo al revés para que podamos tener una metodología más simple. Miren, dice, para el vector 1, ¿cuánto vale b? Me vengo al vector 1. ¿Cuánto vale b? 100 newtons. 100 newtons. ¿Por coseno de qué ángulo? Coseno de 45. Entonces, 100 por coseno de 45 me da 70, 71 positivo. Ahora, para el vector 2, ¿cuánto vale su componente? ¿Cuánto vale b? 80 newtons. Ponemos 80 newtons.
por el coseno de teta D. ¿Cuánto vale teta D? 170. Multiplico y me da negativo, menos 78.78. ¿Por qué hice esto? Porque me dijeron, vas a descomponer todos en X y luego los van a sumar. Bueno, por eso los puse de esta forma, para después aquí ya nada más sumar y encontrar la sumatoria de vectores en X igual a menos 8.07n. Esa es también la resultante en X o la resultante en Y. Lo mismo hago para descomponer en Y o en J, pero en Y la fórmula es B por el seno de teta D para que me dé la componente en Y. Y entonces digo, para B1 el vector vale 100, el seno del ángulo es 45, me da 70, 71. Para el vector 2, 80 newtons por seno de 170, me da 13.89. Sumo esto y me da 84.6. Es la sumatoria de vectores en Y o bien resultante en Y, resultante en J. Una vez que hago esto, ahora sí grafico. Me dice, me quedó menos 8.07 en X, es hacia la izquierda. Y 84.6 en Y positivo, hacia arriba. Si se dan cuenta, no uso escala, pero pues, trato de hacer este muy pequeñito, este más grande. Debería ser todavía más grande, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué hacemos aquí? Este va a ser beta, ángulo agudo que forman la resultante con el eje de las X. Aquí ya tracé mi resultante. Y el teta D tendrá que ser este. Ok, vamos a ver. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado es menos 8.07 al cuadrado más 84.6 al cuadrado me da 84.9. Aquí decían que teníamos que obtener 84.9, ya lo obtuvimos. Y a un ángulo de 95.5. Bueno, ¿cómo vamos a ver? Sacamos la tangente de beta. Ry en Rx me da menos 10.48. ¿Qué significa que la tangente sea menos 10.48? Lo único que me está diciendo es, la tangente no está en el primer cuadrante, está en un cuadrante donde es negativo. Y uno de los cuadrantes donde es negativo es el segundo. Por eso me está dando negativo. Nada más nos está avisando, cuidado, estamos en un cuadrante diferente al primero. Sacamos el ángulo poniendo la función inversa de ese valor a la tangente y me da que el ángulo vale 84.5. Entonces aquí me pongo este ángulo, este es 84.5. Pero yo necesito teta D y ya le puse que es 95.5. ¿Cómo lo saqué? Pues yo dije, de la figura beta más teta D me da 180. O sea, dije, si este es teta D más beta, me suman 180. Beta más teta D, 180. De aquí despejo teta D. ¿Cómo? Este beta que está sumando pasa restando acá. Entonces, 180 menos beta, que vale 84.5. El ángulo es de 95.5. Y esto es lo que tengo que reportar, teta D. Espero que no se les olvide eso. Hacemos el segundo problema. Calcular la resultante de los siguientes vectores. B1, 45 metros por segundo, es una velocidad, a un ángulo de 40, ese es el ángulo directriz. 30 metros por segundo, a un ángulo de 100, ese es el ángulo directriz. B3, 40 metros por segundo a 210 grados y B4, 20 metros por segundo a 310 grados. En este caso no me están dando dibujitos, me están dando directo los ángulos directrices. Por lo tanto, yo aplico la misma fórmula. B coseno de teta D igual a Bx. Y empiezo. Para el vector 1, ¿cuánto vale B? Veo acá 45 metros por segundo. ¿Cuánto vale el ángulo? Coseno de 40, dice. Sí, es 40. ¿Cuánto vale 2? 30. Para B2, 30. ¿Cuánto vale el ángulo de 30? 100. Coseno de 100. Para B3, ¿cuánto vale B3? 40 metros por segundo.
¿Qué ángulo? 210. Si aquí ya voy haciendo las operaciones con la calculadora. Para B4, ¿cuánto vale B4? 20 metros por segundo y el ángulo 310. 20 por coseno de 310 me da esto. Después hago la sumatoria de todo. Sumatoria de vectores en X. 7.48. Esa es la resultante en X. Lo mismo hacemos para Y. Pero en Y es B por el seno de teta D. Eso me da BY. Y hacemos ya lo mismo de aquí. Nomás lo voy repitiendo, pero en lugar de cosenos, ahora son senos. Seno de 40, seno de 100, seno de 210, seno de 310. Lo voy haciendo, voy multiplicando, voy obteniendo los valores, sumo y encuentro la resultante de vectores en Y, 23.14. Con esos dos, ahora sí vengo a graficar. 7.48 en X, 23.14 en Y. Uso el método del paralelogramo y encuentro la resultante total. Y aquí veo que está en el primer cuadrante, por lo tanto beta va a ser igual que teta D, pero bueno, vamos a ver. Resultante en X al cuadrado, 7.48 al cuadrado, más resultante en Y al cuadrado, 23.14 al cuadrado, metros por segundo. Las unidades se elevarían al cuadrado, quedarían metros sobre segundo al cuadrado, pero luego al sacar raíz me vuelven a quedar metros por segundo. Entonces me queda 24.31. Aquí me decían que yo debía de obtener 24.29. Hay una pequeña variación. Eso se debe, ya lo chequé, a que yo nada más aquí tomé una aproximación hasta centésimas y con este valor agarré todos los números de la calculadora. Pero bueno, eso es una variación muy pequeña. Y es debido a eso, a las aproximaciones. Tangente de beta ahora. RY 2314 metros por segundo entre 7.48 metros por segundo me da 3.093. Aplico la función inversa y me da 72.08. De la figura, vengo, lo que yo calculé fue beta, pero como está en el primer cuadrante, también me da teta D. Entonces ahora, de la figura teta D es igual a beta, igual a 72.08. Aquí dejamos este video, nos seguimos comunicando.